Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. El tema de esta noche, la soberanía de Dios. Me acompaña el anciano Ángel Carrasquillo en esta noche y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. La soberanía de Dios es un tema básico en la Escritura y un tema importante para el desarrollo de la vida cristiana. La soberanía de Dios nos habla, como dice muy bien en ese pasaje de Primera de Crónicas 29:11, que todas las cosas que existen pertenecen a Dios y Él está sobre todas las cosas. La soberanía de Dios nos habla del Dios único y verdadero que todo lo controla y nada lo puede llamar a sorpresa. Nada lo puede sorprender. Pero últimamente yo he oído comentarios, hermanos, de personas que se consideran muy eruditos en la palabra, diciendo increíbles disparates sobre la persona de Dios y su soberanía. El Dios de la Escritura está plenamente presentado en la misma, y los hombres, todos los hombres, creación de Él, están aquí para obedecer su plan, y nadie podrá cambiarlo. Daniel 4, del 34 al 35, vamos a ver cómo la Escritura presenta al Dios verdadero. Daniel 4, del 34 al 35. Dice así la palabra del Señor: Mas anda el tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive siempre. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mire cómo la Biblia habla del Dios verdadero. El Dios que controla todas las cosas, no solamente en esta esfera, en esta dimensión, sino también en la dimensión de la eternidad, donde están los ejércitos, hablando de los ángeles. No hay nadie que le pregunte ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Dios es el Dios soberano, dice ahí la Escritura. Dios es el que conoce todas las cosas. El sempieterno, el que siempre ha existido, el que conoce, el omnisciente. Oiga, y oía esta semana a unos disparateros decir, es interesante cómo ponían la discusión, ¿verdad? Porque la discusión era, no, porque mire, ya en Estados Unidos ya empezaron, y empiezan con ese estribillo, ya en Estados Unidos. Yo no sé qué quieren decir con eso. A mí no me importa la región que sea. A mí me interesa muy poco la región que sea donde se esté discutiendo las blasfemias que voy a decir ahora. Ya en Estados Unidos se está discutiendo si Dios tiene conocimiento de todo. Mire, ¿quién está discutiendo eso?
en esa famosa región que ellos mencionan, que es Estados Unidos. ¿Quién está discutiendo eso? Primero, hermano, número uno, esa apostasía de que Dios no sabe todas las cosas, eso es viejo. Viejo como Satanás, ¿oyó? En teología cristiana siempre han surgido grupos heréticos, apóstatas, que niegan la omnisciencia de Dios. El molinismo, movimientos así, el arminianismo. Al no entender el texto bíblico, le aplican una racionalidad al mismo que niegan los atributos de Dios. Entonces, cuando usted viene con ese discursito de que en Estados Unidos ya se está discutiendo, mire, esas son discusiones viejas de apóstatas. Esos que discuten eso, esos apóstatas que discuten eso, son los mismos que son pro aborto, son los mismos que son pro gay. Todos los mismos pro matrimonio homosexual, porque toda esa gente son apóstatas y niegan la eficiencia de la Escritura y niegan la revelación bíblica. Y eso es parte de la agenda de estos grupos, pastor, porque la intención es pasar como algo tan profundamente pensado para dejarle saber a mentes que no están preparadas, hermano, por falta de estudio, por vagancia muchas veces, por vagancia, porque no quiero estudiar y que otro estudie por mí, que otro lea. Eso le corresponde al pastor o le corresponde a X persona en la iglesia que me diga lo que es. Oiga, si esa persona está equivocada, ¿y usted dónde queda? Entonces, cuando utilizamos eso, ese estribillo como intimidante, ¿verdad? Ya en Estados Unidos, ahí me estuvo tan gracioso eso, para negar la soberanía de Dios. Oiga, yo quiero que el hermano Ángel vuelva a leer el versículo 35 de Daniel 4. Oiga bien lo que dice el versículo 35 de Daniel 4. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Detente ahí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. ¿Oyó? Como nada. Dios es el que debe ser adorado y glorificado, y Dios es el que gobierna. Continúa. Estén donde estén, en Estados Unidos o aquí. Estén donde estén, así mismo es. Ay, Dios Continúa. Mío. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y Él hace según su voluntad, porque la voluntad de Dios es única, la voluntad de Dios nunca, nunca será frustrada, la voluntad de Dios no puede ser violentada, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Como Él quiere. Continúa. Oiga, nadie sorprende a Dios, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede intimidar a Dios. Nadie puede mover la mano de Dios. Dios es el Dios soberano que hace como Él quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Entonces, yo oía a estos personajes diciendo estos disparates y ninguno citaba ningún versículo, yo hermano. De nada. Entonces muchas veces son personas que no se sujetan a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ninguna junta, a ningún grupo, a ningún cuerpo de ancianos. Están por la libre, viviendo como ellos les da la gana. Y vienen a decirnos a nosotros que el Dios que está en la Escritura no es el Dios soberano. Pero mire, vamos a ver las dimensiones de esa soberanía de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 4:11, hermano. Apocalipsis 4:11 en esta noche. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire cómo dice Juan, ¿verdad? En Apocalipsis, en la revelación. Tú creaste todas las cosas. Primero, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Porque a Dios le da la gana, la real gana, porque Él es rey,
existen las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es soberano sobre todo lo creado, sobre los ángeles, ejércitos de los cielos, sobre los habitantes, sobre las naciones. Mire, busque Isaías 40 del 17 al 18, hermano. Isaías 40 del 17 al 18. Mire cómo dice la palabra de Dios en ese pasaje tremendo de Isaías 40 del 17 al 18. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Mire qué cosa increíble. ¿Las naciones son qué? Como delante de él, como nada. Como nada. Y en comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y quién puede compararse con Dios? Dice el profeta. Pero en este tiempo muchos quieren quitarle la soberanía de Dios. Mire, si usted lee en ese mismo capítulo, Isaías 40, el versículo 15, si usted lo tiene ahí abierto, la palabra, mire cómo dice el versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ah, ese es el Dios de la Biblia. El Dios que, mire, controla todas las fuerzas naturales, que considera a las naciones como polvo sobre balanza, que nadie le dice y le pregunta qué haces, que él hace como él quiera, que él fue el que creó todas las cosas y las sostiene y por su voluntad existen. Es el Dios que nadie puede retar. Es el Dios que sabe todas las cosas. Y vienen por aquí varios humanitos de vez en cuando, encumbrados posiblemente en algunos títulos, presentando sin base bíblica que el Dios que nosotros nos servimos no es el Dios soberano que gobierna sobre todo, cuando la escritura es clara. De hecho, me llama la atención aquí y que dice como la gota de agua que cae del cubo. Esa gota, cuando usted va llevando un cubo de agua, oiga, para explicar esto un poquito, esa gota se cayó. Ah, usted se para a recogerla para meterla en el cubo de nuevo. Mire, no eso se perdió, eso es nada. Nada. Así son consideradas las naciones. Tremenda ilustración. Por eso Proverbios 16:4, ¿verdad? Nos dice que Dios creó todas las cosas para sí. Dios creó todas las cosas para sí, para su gloria. Pero añade algo muy importante ese mismo versículo. Dios creó todas las cosas para sí y aún al impío para el día malo. Y aún al impío para el día malo, yo, hermano. Porque Dios tiene el control de todo. De los seres humanos. De su perdición y de su salvación. Porque Él salva a los que Él quiere. Amén. Así lo expone la Escritura. Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Vamos a seguir con este tema más adelante, pero pasamos ahora a la sección de la noticia religiosa. El titular dice, el Evangelio viaja en bus por Londres. Un bus es la guagua aquí en Puerto Rico, ¿no? Esta Semana Santa, 75 líneas de los típicos autobuses rojos londinenses llevarán frases de Jesús dando un mensaje de fe y esperanza. Entre ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro, quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O en la casa de mi padre hay muchas estancias. O sea, esos son ejemplos de los mensajes que van a estar llevando. Se trata de una campaña publicitaria de Quote Jesus, cita Jesús, que también se desarrolla en internet, www.quotejesus.com. Evangélico impulsado por Howard Conder, fundador de Revelation TV. La huella de las palabras de Jesús. Cuando yo crecí en los años 60, dice él, estaba implicado en el mundo de la música, recibía muchas influencias, pero las palabras de Jesús tenían sentido para mí
y me dejaron una huella muy profunda. Quiero que la gente experimente eso y entienda que hay esperanza para nosotros y para un mundo mejor, explica Conder. Antes era natural ir a la iglesia en mi juventud, pero hoy, ¿cuánta gente sabe que Jesús dijo, no os preocupéis, a cada día le basta su propio afán? O venid a mí los cansados y agobiados, que yo os haré descansar, pregunta Conder. La Biblia es un libro de esperanza y esta generación la está perdiendo porque sabe poco de lo que la Biblia tiene que decir, añade. Conder cree que tras los atentados de Westminster en mayo y ante la abundancia de noticias de terrorismo y violencia, es más importante que nunca fortalecer esa esperanza. La esperanza, o más precisamente la falta de esperanza, se está convirtiendo en el gran tema de esta generación, pero creemos que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la esperanza y nuestra visión es que la campaña influya en los corazones, mentes y percepciones de esta generación. La campaña en los autobuses rojos de Londres sobre Jesús es muy interesante porque hace unos años atrás un grupo de ateos, precisamente en Londres, con su dinero, puso también letreros en los autobuses de Londres en contra de la existencia de Dios. Lo interesante es pues, que esa campaña fue un fracaso porque nadie le hizo caso. Y los ateos y ese grupo de ateos pues van poco a poco muriendo y el cristianismo sigue hacia adelante y el nombre de Jesús sigue siendo el nombre más importante de la historia. No solamente el nombre, sino el hombre Jesús. El que nosotros decimos y declaramos, según la Escritura, el Dios hombre, sigue siendo el personaje histórico más grande en toda la humanidad. Y entonces cuando vemos esas campañas, los autobuses londinenses, ¿verdad? Sobre todas esas cosas, sobre la afirmación de Jesús, las afirmaciones de Jesús, vemos que nada puede derrotar a la iglesia y el cristianismo. Los intentos burdos del ateísmo agonizante que necesita poner estribillos en los autobuses londinenses y a la larga quedan que olvidados, no pueden contra la figura eterna del Maestro que venció la muerte y lleva esperanza a todo aquel que Dios le abre su corazón. Así que damos gracias a Dios por esas campañas y el triunfo de las mismas. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Hay varias preguntas, no podré contestarlas todas. Tengo una pregunta aquí que está, oiga, pululando esta semana, yo no sé por qué. Héctor López de Bayamón pregunta que si quiere saber si lo que ha sucedido en Siria es bíblico y si lo es, ¿dónde está en la Biblia? Pues no está en ningún sitio en la Biblia. Es bíblico en el sentido, ¿verdad?, que habrá guerras y rumores de guerra. En ese sentido nada más. Pero la cita que están utilizando de Isaías, creo que es Isaías 16 o 17, versículo 3, creo que Isaías 17:3, si no me equivoco, ¿verdad? Nada tiene que ver con los ataques a Siria, ¿oyó? Nada. Y si usted sigue leyendo, porque regularmente el que cita esto tiene una mentalidad dispensacionalista. Si usted sigue leyendo, el versículo 4 dice así, mire cómo dice el versículo 4 de Isaías, después que está la cita de Siria, dice, Dios continuó diciendo, cuando Siria sea destruida, también el gran pueblo de Israel se quedará sin fuerzas y perderá todas sus riquezas. Israel será arrasada, quedará como un campo de trigo después de la cosecha. Los pocos que queden con vida serán como espigas. Eso es lo que dice ahí. Sí, si el versículo 3 se refiere a los ataques en Siria hoy, pues mire, prepárese que Israel lo van a arrasar del planeta Tierra, según esto. Y como sabemos que eso no es lo que va a ocurrir. Exacto. Pues entonces la aplicación del versículo es equivocada. Nada de eso, hermano. Nada de eso es real. Los ataques a Siria
sinceramente es el cumplimiento profético de que habrá guerra y rumores de guerra. Y eso será así hasta que Jesucristo vuelva al planeta Tierra. Tengo una pregunta aquí, el hermano Wilfredo Hernández, que hicieron un comentario sobre la omnipresencia de Dios y de cómo él sabía que Lucifer iba a desobedecer. Más bien debe ser la omnisciencia de Dios. Bueno, hermano, aquí nos metemos en un misterio, ¿yo? Claro que Dios sabía que ese ángel se iba a revelar. Claro que lo sabía. Y lo creó. Y el plan de Dios, todo eso estaba incluido. Y estaba incluido en una forma que Dios ni es el autor del pecado, ni incita a nadie a pecar. Y ahí es que nosotros lo podemos dejar. Porque estamos entrando en los misterios de Dios. Y hay cosas que la Biblia no revela. Y la Biblia dice que lo revelado pertenece a los hombres y lo no revelado pertenece a Jehová. Por lo tanto, nosotros aceptamos el misterio sin violentar la soberanía de Dios. Que ese es el problema de otros por ahí. Que como quieren resolver el misterio que la Biblia no resuelve, entonces violentan la soberanía de Dios y caen en blasfemia. En arroz y habichuela se ponen a pajarear. Exacto. Y eso lamentablemente no puede ser así. Tengo otra pregunta, hermano Luis de Bayamón. Dice, quiere saber si Dios salva a quien Él quiere desde la perspectiva de la voluntad de que todos se arrepientan o de la perspectiva de que Él salva, bueno, no sé, a quien Él quiere. Hermano, la Biblia dice que la salvación es de Jehová, no es de nosotros. Usted no escoge ser salvo. Exacto, Dios es el que escoge. Y Dios le da la facultad a usted para arrepentirse y le da la fe para que cree en Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando Pablo estaba predicando, Dios le abrió el corazón a Lidia para que oyera las palabras de Pablo. Dios es el que abre el corazón. La Biblia dice que el sello del Señor está puesto en esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La Biblia dice en Juan 10, ustedes no creen en mí, le decía Cristo a los que estaban allí, ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Dios es soberano sobre todo, en todo, incluyendo la salvación. Por eso es que la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Usted no va a buscar, o sea, cuando usted viene a los pies de Cristo a buscar a Dios, es porque ya Él lo llamó. Eso es lo que conocemos como un llamado irresistible. Por eso Cristo dice, nadie viene a mí si no es enviado del Padre. Nadie viene a mí si no es enviado del Padre. Padre que me envió. Exacto. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 11, mire, por eso en Romanos 11, lo que me están escuchando, que estamos siguiendo con el tema, ¿verdad? Romanos 11 del 34 al 36, el apóstol Pablo tiene que decir estas palabras. Romanos 11 del 34 al 36. Por aquí lo tengo. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mire cómo dice, repíteme ese versículo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese... el anterior, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Mire cómo dice el apóstol Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Usted oyó eso? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién es su consejero? Continúa. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea, o quién, mire qué interesante, o quién le dio algo, a Dios le dio un regalo, a Dios, toma Señor para que tú me recompenses. Nadie, sigue leyendo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Mire qué tremenda habla la Escritura. ¿Sabe, hermano? Yo tenía ese versículo para cerrar. Pero al hacerme estas preguntas, pues tengo que ustedes vean cómo es la soberanía de Dios. Cómo Dios controla todas las cosas. Por eso si buscamos el Salmo 115, hermano, Salmo 115, versículo 3, por eso Pablo dice que a él toda sea la gloria y toda la honra, que nadie conoce la mente del Señor. Salmo 115, versículo 3, ¿cómo dice? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Cuando usted ve por ahí personas que dicen que Dios no puede hacer unas cosas. Bendito. Bendito. Ese Dios paralítico. Ese Dios cercenado. Que Dios bendito está esperando con lágrimas para que tú vengas a sus pies. Mire, hermano, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia. Mire, el Salmo 103, versículo 19, ¿cómo dice? Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Los seres humanos, como dice Isaías, son considerados como nada. Por lo tanto, nuestra vida, hermanos, nuestra vida debe estar rendida al Dios soberano. Usted sabe algo, que lo he dicho aquí varias veces, pero lo voy a volver a repetir, en mi iglesia lo he dicho varias veces. Cuando Dios llama a Elías a una confrontación con los profetas de Baal, es una confrontación no solamente, ¿verdad?, de cuál es la fe verdadera, sino también que cuál es el Dios verdadero y cuáles son los atributos del Dios verdadero. Entonces Elías, el profeta, pues permite que los profetas de Baal, habían 450 profetas de Baal y de Acera, ¿verdad? Yo creo que eran más. Pues le permite que hagan sus ceremonias y empiezan a gritar y empiezan a herirse. Dice Llámenlo duro, llámenlo duro. Sí, y entonces Elías empieza a burlarse. Mire, alcen la voz. Posiblemente no los escucha. Posiblemente está de viaje o está durmiendo, decía Elías. Pero mire, en medio de esas bromas, que es muy importante, en medio de esa burla de Elías, el profeta de Dios, en medio de todo eso, hermanos, escuche, se está revelando la teología de los Baales, que sus dioses eran dioses humanizados, que no sabían todas las cosas, que no dominaban sobre nada. Dios tiene dominio sobre la naturaleza, el creador de todos los animales. Por eso es que usted ve, por ejemplo, en el arca de Noé, Dios envió a los animales a Noé. Noé no fue por ahí buscando las parejas, ¿oyó, hermano? Primero, era humanamente imposible. Pero Dios, que controla el reino animal, mire, le llevó las parejas a Noé. Cuando Elías, ese mismo profeta, estaba en un lugar en el río, Dios le envió que cuervos, dice Dios, yo voy a enviar cuervos que te alimenten. Porque ese es el Dios que controla todo. Cuando Jonás no quiso obedecer a Dios, Dios envió un gran pez que se lo tragó, como dice el corito, y preservó su vida dentro del vientre del pez, porque Dios es soberano y puede controlar lo que Él quiera y la vida del que Él quiere, para que posteriormente ese pez lo vomitara y él tendría que obedecer al Dios verdadero. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y él buscó la forma de alejarse. Así mismo es, pero como Dios es soberano, se montó hasta usted no puede huir de Dios. Usted no puede huir de Dios. Entonces, cuando Elías está frente a los profetas de Baal, él está revelando la teología que ellos tenían de su Dios, y ese es el Dios que algunos nos quieren pintar del Dios cristiano, el Dios que se le olvida las cosas, que tiene que una demencia senil, que no sabe todo. Que no sabe todo. Esas blasfemias, esas tonterías alejadas de la revelación bíblica,
esa apostasía no tiene base bíblica. Así de sencillo es esto. Así de complicado es esto. Así de importante es eso. Porque si usted no cree en el Dios verdadero que está revelado en la Escritura, usted tiene un ídolo. No escuche a las personas que le dicen a usted que Dios no sabía unas cosas. Como la secta, los testigos de Jehová creen eso. Eso es decir que Dios se niega a sí mismo, porque está negando sus atributos, y sus atributos son Dios mismo. Dios no puede dejar de ser omnipotente, Dios no puede dejar de ser omnipresente, Dios no puede dejar de ser omnisciente, Dios no puede dejar de ser toda misericordia, Dios no puede dejar de ser todo amor, Dios no puede dejar de ser toda ira. Dios no puede, hermano. Porque eso es Dios mismo, y Dios no se niega a sí mismo. Esos serían los Baales. Y cuando terminó, mire, toda la gritería de los profetas de Baal, cuando terminó toda esa gritería, entonces vino Elías a invocar al Dios verdadero, al que no se duerme, como dicen los salmistas, al que no se va de viaje, al que siempre escucha, porque creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Y Dios contestó inmediatamente, soberanamente, y no solamente quemó todo el holocausto de Elías, sino las piedras, la leña, sí, mojado porque y el agua. Dice que el fuego de Dios lamió las aguas. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando nos enfrentamos con estos casos patéticos de pseudoteología, casos patéticos de personas que no se someten a la ley de Dios, casos patéticos de personas que desobedecen el texto y no pueden citar ni un solo versículo a favor de su concepto idolátrico de Dios. Cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que indignarnos como el profeta Elías y burlarnos de ese Dios. ¿Sabe algo, hermano? Saulo de Tarso iba con cartas hacia Damasco, ahora que estamos hablando mucho de Damasco por Siria, ¿verdad? Iba hacia Damasco para destruir, ¿verdad? Con la intención de destruir la iglesia de Cristo. El movimiento cristiano, que por decir. Y en medio del camino se le apareció Jesús, soberanamente. Lo echó en tierra, cayó al suelo, y en ese momento Saulo, interesante, ¿verdad?, le llama: Señor, ¿quién eres? ¿Usted sabe por qué Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Porque él sabía que una fuerza mayor que él, una fuerza que él no entendía, lo había derribado en tierra y había quebrantado su voluntad. Y en una forma soberana le dicen a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes por qué? Porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesús. Quien persigue a la novia de Cristo persigue a Cristo. Y allí en el suelo, Saulo, humillado, ciego, es llevado a un lugar donde es cuidado, y Dios lo salva en una forma soberana, en una intervención divina de parte de Dios. Así Dios salva. Y lo encomienda a hacer algo que es totalmente ajeno a lo que él hacía. Así mismo es. Porque ahora va a buscar convencer que el Cristo es verdadero, existe. Así que, en ese sentido, hermanos,
Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos en todos los aspectos, sobre todo lo creado, sobre todas las decisiones de los hombres. Porque la Biblia dice que el rey piensa en su corazón, pero Dios es el que inclina la decisión del rey. Que la suerte es echada, pero la decisión es de Jehová, dice la Biblia. Y que nada se escapa a los designios de Dios. Por eso te invitamos en esta noche, en el nombre de Cristo, a que aceptes al Dios soberano y que aceptes la voluntad del Dios soberano en tu vida, que siempre será lo mejor para ti, aunque no lo entendamos. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB La Isla Nena Vieques 1370. Escucharás Púlpito Reformado. Que el Señor bendiga tu vida y la vida de tu familia. Dios te bendiga.